Buenas tardes, alumnos y alumnas. Retomamos el tema de los videos que habíamos dejado de lado por algunas clases, ¿ya? Y bueno, vamos a empezar a abordar un nuevo tema que es la República. El periodo de república es el periodo que viene después del periodo de independencia que ya abordamos. Recordar que la independencia fue un proceso bastante largo, dividido en distintas etapas, en las cuales nuestro país intentó, cierto, lograr la separación definitiva de España. ¿Ya? Finalmente, Chile va a lograr convertirse en una nación independiente, es decir, cierto, que ya no va a tener que estar sometida a las órdenes y a las decisiones de España, y va a iniciar así, como les decía, un nuevo periodo conocido como República. Acá tenemos esta línea de tiempo que grafica de alguna manera los diferentes periodos que nosotros ya hemos abordado de lo que es la historia de Chile, que es la gran temática que nosotros hemos estado viendo a partir del año pasado, ¿cierto? Lo que les mencionaba, el periodo de independencia, y ahora vamos a iniciar con el periodo de república. Una vez que nuestro país logra su independencia, va a tener que comenzar a planear y a pensar cómo se va a organizar ahora que ya no depende de España. El tema de la organización antes estaba resuelto, ya que España, cierto, daba las órdenes, organizaba nuestro país en el ámbito político, económico, social, etc. Pero ahora que Chile es una nación independiente, va a tener que pensar cómo organizarse. ¿Qué medios va a utilizar para organizarse? ¿Qué tipo de Estado quiere establecer? Etcétera. ¿Cómo se va a gobernar nuestro país? Entre otras cosas. Cuando hablamos de este periodo, que es la república, que es finalmente el tipo de gobierno que nuestro país va a adoptar, ¿a qué estamos haciendo alusión? Principalmente a un tipo de gobierno en el que el poder está dividido, o sea, acá no existe una sola persona que concentre todo el poder y que tenga todas las funciones y todas las atribuciones, sino que eso está, como dije, cierto, dividido. En el caso de Chile, que es cierto, que adopta este sistema republicano, el poder va a estar dividido en tres. Un poder ejecutivo a cargo de la administración y el gobierno, un poder legislativo relacionado con el tema de las leyes y un poder judicial a cargo de la justicia, o sea, de aplicar sanciones cuando se comete algún delito. Parte de esto nosotros lo vimos en la unidad anterior cuando trabajamos el tema de los poderes del Estado. Vimos qué hacía cada uno, ¿cierto? Cuáles eran las autoridades asociadas a cada poder del Estado, entre otras cosas. Y además de que este poder se encuentre, ¿cierto?, dividido, las autoridades que forman parte de cada uno de estos poderes del Estado son elegidas por votación y sus cargos los ejercen por un tiempo determinado. ¿Ya? O sea, la persona dura, no sé, 4 o 5 años en su cargo y una vez que termina cierto su periodo, hay que volver a hacer una nueva elección para poder elegir esa respectiva autoridad.
Los primeros años de vida independiente de nuestro país fueron bastante complejos. Como les decía, Chile estaba haciendo esfuerzos para ver cómo se iba a organizar, tratando de establecer leyes, entre otras cosas, y también aquí, muy importante, va a surgir el tema de la Constitución, ¿ya? Que últimamente, ¿cierto? Es un tema que ha estado mucho en debate. Bueno, recordar que la Constitución es la ley fundamental de nuestro país. La Constitución permite ordenar diferentes aspectos del funcionamiento del país, ya principalmente determina qué tipo de gobierno tenemos, cómo se distribuye el poder, cuál es la función de cada autoridad, cuáles son los deberes y derechos de las personas, entre otras cosas. Acá, en este periodo, van a surgir diferentes constituciones de manera bastante seguida una tras otra, porque ninguna los convencía realmente. Entonces, se redactaba una constitución, veían que esa constitución quizá no funcionaba y decidían cambiarla por otra. Este periodo, donde van a surgir diferentes constituciones una tras otra, se va a conocer como periodo de ensayos constitucionales, ¿ya? Ensayos constitucionales porque son diferentes intentos de crear una constitución que realmente funcione. Vamos a tener la Constitución de 1823 a cargo del señor Juan Egaña, que podemos ver en la imagen. Esta Constitución tiene como características principales que le da mucho poder al Ejecutivo, que en este caso el Poder Ejecutivo va a estar a cargo del Director Supremo. Ese es el nombre que va a tener la persona que gobierna nuestro país. Y este Director Supremo va a tener bastante poder. Y también otra característica es que esta Constitución intentó meterse un poco en la vida privada de las personas, regulando aspectos morales y religiosos, ¿ya? Por eso que también fue conocida como Constitución moralista, porque trataba de meterse en la vida privada de la gente. Luego vamos a tener otro intento de constitución, las leyes federales de 1826 a cargo del señor José Miguel Infante. Aquí nace ya el cargo de presidente de la República tal como lo conocemos, ¿ya? La persona que va a gobernar el país va a ser el presidente de la República. Recordar que en la constitución anterior este cargo todavía no existía y el gobernante tenía el título o el cargo de director supremo. Acá, para organizar mejor el país, se va a intentar dividir en 8 provincias, que serían como si en vez de las 16 regiones que tenemos ahora, tuviéramos 8 regiones, ¿ya? ¿Eso para qué? Para tratar de facilitar la administración supuestamente del país. Y finalmente, la Constitución de 1828, que va a estar a cargo de 2 personas y establece como característica principal que el presidente de la República, luego de 5 años, puede volver a ser reelegido inmediatamente. O sea, tenemos tal presidente, termina su periodo y nuevamente puede volver a salir elegido presidente y de esa manera continuar su mandato. Además del tema de estos intentos de constituciones, como nuestro país, cierto, se estaba intentando recién organizar,
van a surgir ideas muy diversas y muy distintas de cómo se tenía que organizar nuestro país. Y estas ideas se van a organizar en dos grupos políticos con ideas sumamente contrarias. Es como si tuviéramos dos equipos de fútbol aquí que se odian a muerte, como el Colo-Colo con la U, una cosa así. Estos grupos se van a llamar liberales y conservadores. Esta es una imagen de un cómic que muestra en el fondo una discusión entre los conservadores y los liberales, ¿ya? Bueno, el bando conservador no quería cambiar nada, sino que ellos buscaban mantener el orden que ya existía. Los españoles, durante el tiempo que Chile fue colonia, habían dispuesto distintas órdenes, ¿cierto?, en nuestro país, distintas formas de organización, y si bien nuestro país ya era independiente, los conservadores pensaban que si ese orden funcionaba bien, ¿para qué cambiarlo? Entonces ellos querían mantener ese orden, digamos, que los españoles habían establecido en nuestro país, ¿ya? Y aquí aparece una imagen de unas conservas de frutas porque las conservas, ¿cierto?, se utilizan para mantener las propiedades de un alimento y que no cambie. Y los conservadores, como bien dije, era un grupo que no estaba dispuesto a hacer cambios de ningún tipo. También los conservadores pensaban que para que el país funcionara adecuadamente, el presidente, que representa al poder ejecutivo, tenía que tener todo el poder y atribuciones posibles. De esa manera el país iba a poder funcionar correctamente, ¿ya? Y por último, los conservadores eran muy apegados a la Iglesia Católica. Por lo tanto, para ellos, la opinión que la Iglesia tuviera sobre los asuntos políticos y el tema de la religión católica era sumamente importante. Ellos decían que la opinión de la Iglesia tenía que ser escuchada y tenía que ser tomada en cuenta a la hora de gobernar y organizar nuestro país. Ya, esta era la opinión del grupo conservador. Ahora, por su parte, el grupo de los liberales tenía opiniones totalmente contrarias. En primer lugar, ellos pensaban que los tres poderes del Estado, es decir, el legislativo, ejecutivo y judicial, debían tener el mismo grado de poder y de atribuciones. No podía ser que uno de los tres tuviera más poder que los otros. Entonces ellos proponían la idea de que tenía que haber un equilibrio, y en la medida en que este poder fuera equilibrado, nuestro país iba a poder funcionar de una mejor manera. Otro punto importante es que, a diferencia de los conservadores, que no querían cambiar absolutamente nada, los liberales sí querían realizar cambios, y cambios profundos. Ellos querían terminar con todo lo que pudiera quedar en Chile de este pasado colonial y de esta vinculación con España. Por lo tanto, ellos pensaban que era necesario proponer una organización y un sistema político totalmente nuevo, y además otorgar algunas libertades a las personas. Por ejemplo, en este tiempo las personas no tenían libertad de culto. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente no podía manifestar su religión públicamente, solo en el caso de que la gente fuera de religión católica lo podía hacer, pero de lo contrario no podía hacer. Entonces esas eran, por ejemplo, algunas de las libertades
que los liberales querían lograr. Y en relación a esto mismo, ¿cierto? Los conservadores, como dije, eran muy apegados a la iglesia. En cambio, los liberales pensaban que la iglesia no tenía por qué estar interfiriendo en asuntos políticos. O sea, para ellos la iglesia tenía que ocuparse de los asuntos religiosos y que eso era lo que a la iglesia le correspondía hacer y no estarse metiendo en los temas políticos y dando su opinión al respecto. ¿Ya? Estos grupos estuvieron en constante disputa y conflicto durante todo el periodo o gran parte del periodo de República y incluso, ya como vamos a ver más adelante, se van a enfrentar en un conflicto armado, es decir, en una guerra, ¿ya? En las siguientes clases vamos a profundizar un poco más sobre los conservadores y los liberales, así que hasta aquí vamos a dejar la clase del día de hoy, esperando que el contenido aquí expuesto les sea útil para poder resolver sus tareas.